Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Catalina y hoy les tengo una historia que es la primera vez y la única vez que me sentí insegura acá en China. Pasó a finales de diciembre de 2018, principios de enero de 2019 y fue principalmente por un tema que me expuso el trabajo que estaba en ese momento como diseñadora. Me habían pedido que vaya a visitar una fábrica que era un proveedor nuevo y había estado hace días llamando a, a la trader con la que estamos trabajando, que es como un agente que te conecta con la fábrica. Vos le compras a la trader, pero la trader le compra una fábrica, es como un nexo. Y bueno, había estado días llamándolas y no me atendía. Y después en un día me mandó un mensaje de noche diciéndome que ya estaba de vacaciones y que bueno, que no había problema de que vaya a ver la producción en la fábrica, pero que me tenía que mandar con la asistente. Así que me mandó el contacto del asistente y que yo me pusiera en contacto con la asistente para coordinar toda la ida. Resulta que cuando empiezo a coordinar con el asistente me dice que bueno, que las órdenes que nosotros le pusimos estaban en diferentes fábricas y todas quedaban bastante lejos de Ningbo. Una quedaba en el norte de la provincia de Jiangsu, que es la provincia por donde está Shanghái, está la provincia donde está Ningbo y después la de arriba es esta otra, y que eran unas 4 horas en el tren de alta velocidad, pero la fábrica donde estaban no tenía acceso al tren de alta velocidad, así que tienen que ir al tren de alta velocidad por 4 horas y después 2 horas más en un auto hasta la fábrica, que me vine a buscar para llevarme hasta la fábrica. Y después para ir a visitar a otra fábrica estaba en otra ciudad que tampoco tenía transporte de tren y que desde la ciudad de la primera fábrica a la ciudad de la segunda fábrica había otras 2 horas de transporte. Así que obviamente me iba a tomar más de un día y me iba a tener que quedar a dormir en una de las ciudades. Bueno, coordinamos todo para ir, demorar 2 días, voy primero a una fábrica, después a otra, así que el primer día me levanté bien temprano y me tomé el primer tren que salía a las 6 de la mañana, así que me levanté como a las 4 de la mañana para tomarme el primer tren, 4 horas, llego a la estación de tren y ¿qué pasa? Le mando mensaje a esta chica, a la asistente, y no me respondía. Ya llegué. Además, yo le había avisado antes a qué hora llegaba mi tren. Ya llegué y no me respondía. Y supuestamente era ella la que me iba a buscar. Nunca me fue a buscar ella. Y me terminó mandando contacto de otra persona que era un hombre que me dice: este es el primo del dueño de la primera fábrica y te iban a buscar él. Yo había llegado y de todo esto de que yo estaba mandando mensajes a él, yo pensé que él ya estaba, porque yo ponele que iba a llegar, se salía a las 6, 7, 8, iba a llegar eso de las 9 de la mañana a ese lugar, 10, 9, 10 de la mañana, más o menos, ahí eran más de 4 horas de tren, llegaba a 9, 10 de la mañana y hacía como 20 minutos que yo estaba mandando mensaje a esta mujer a ver dónde estaba, que ya había llegado. Entonces, en mi parecer, si yo le había dicho llego a las 10, ponele, me tendría que haber estado esperando a las 10 y es lo que pasaba generalmente en todas las fábricas. Cuando yo le decía que iba a visitar a alguien, llego a las 10 a la estación, a las 10 ya había alguien esperando, me estaban esperando desde antes para cuando yo llegara subirme al auto e ir a la fábrica. Bueno, entonces en mi imaginación el hombre ya estaba esperándome, o la chica ya estaba esperándome, nada más que yo no estaba viendo y por alguna razón ella no me estaba respondiendo los mensajes. Cuando me responde los mensajes y me dice esto, de que bueno, este hombre te va a ir a buscar, que es el primo del dueño de la fábrica, se llama tanto y me manda el contacto, habla con él para ver por dónde anda. Había pasado como 20 minutos de que yo ya estaba esperando. En pleno invierno, estaba nevando afuera, me estaba muriendo de frío. Porque además esa estación de tren estaba en el medio de la nada, no había ningún lugar para estar adentro, digamos, salías y salías directamente afuera. No había como otras que tienen cafeterías adentro y comida en ciudades más grandes. Entonces el hombre me dice: hubo un accidente de tránsito y estoy que no puedo llegar, estoy embotellado, me tenés que esperar. Bueno, dije, voy a buscar un lugar para refugiarme de frío, encontré un café ahí que estaba cerca de la estación, caminé, me fui al café y lo esperé ahí. Demoró como 1 hora y media más en llegar, me subo al auto, 2 horas y media a la otra fábrica, ya este momento eran como las 2, 3 de la tarde, no había almorzado, no había comido nada, bueno, no importó eso. Bueno, hice todo el chequeo de la primera fábrica, el chequeo de la producción, como estaba bien. Bueno, de noche vamos a la segunda ciudad. Camino a la segunda
la ciudad, que íbamos a demorar 2 horas. Otro embotellamiento, no sabemos por qué, si había habido un accidente o algo, pero lo que iba a ser un viaje de 2 horas terminó demorando más de 4 horas. Así que llegamos como a las 10 de la noche sin haber cenado, sin haber almorzado, sin nada. Bueno, pero llegamos. Bueno, el otro día vamos a la otra fábrica, que quedaba un poco más alejada. Primero, que quedaba un poco más alejada de esta ciudad donde nos estábamos quedando, pero era, digamos, a la vecindaria de la ciudad, como 1 hora y media. Primero vamos a una oficina que estaba en la ciudad, que era de otro trader, que, digamos, este trader le puso a otro trader que le puso una fábrica, que es el que nos iba a llevar a la fábrica. Y que era un hombre bastante joven, no sé, entre los 30 y algo de años, y fue él el que nos llevó a la fábrica. Bueno, hice toda la inspección a la fábrica todo el día, terminado como a las 4 o 5 de la tarde porque tenían demasiados estilos en esa fábrica y había también un montón de problemas. Bueno, y esta ciudad quedaba más al norte y desde esa ciudad no había trenes rápidos hasta Ningbo, había trenes que demoraban más de un día y medio, pero sí había aviones. El único problema es que el avión salía una vez por día a las 2 de la tarde, así que ya había perdido obviamente el avión de ese día, tenía que volver al otro día, entonces tenía que volver a ir al hotel. ¿Qué pasa acá? Como al asistente no le iban a pagar otra noche de hotel, ella se iba a volver esa noche a la casa. Entonces cuando terminamos de hacer la inspección en la fábrica, ella me dice, bueno, él te va a llevar al hotel, yo me voy a mi casa. Y él era el otro trader. Bueno, le dije, tal, no hay problema. A todo esto eran como las 5:30, 6 de la tarde y que acá en China generalmente se come a esta hora. Y generalmente todas las fábricas, si terminamos a esa hora, me llevan a comer. Entonces yo dije, bueno, quizás me llevará a comer también. Pero no. En la ida al hotel fue bastante incómoda. Empezó preguntándome de dónde era, las preguntas típicas, de dónde era, hace cuánto que estaba en China, hace cuánto que trabajaba de esto. Entonces bueno, en el auto empezamos a hablar un poco, yo practicando mi chino, él no hablaba nada de inglés, nada, cero de inglés. Y después yo pensaba que me iba a decir, como siempre en las fábricas me dicen si me tengo que quedar la noche en algún lugar, si quería ir a comer algo antes de ir al hotel. Porque además es una ciudad muy chiquita que yo no la conocía y no tenía muchas opciones. En vez de eso, dice que si quiero que después de noche me pase a buscar para ir a tomar algo. Entonces le digo que no, porque generalmente es raro que un hombre solo te invite a un bar y no la fábrica te invite a cenar, sino que te diga, te dejo en el hotel y después te paso a buscar a tomar algo. No funciona así generalmente. Y él me empezó a preguntar, ¿tenés novio? Y digo, sí. Me dice, ¿está en Uruguay o acá en China? Le digo, no, lo conocí acá, está acá en China. Y me dice, ¿estás segura que no querés ir a tomar nada después conmigo? Le digo, no, gracias, no quiero salir a tomar algo. Me decía, ¿querés ir a un bar? No quiero ir a un bar. Le digo, no tomo. Y entonces después me empezó a presionar más. Me decía, y yo todo esto estaba en el auto de él en una ciudad que no conocía, a 1 hora y media de la ciudad, en una carretera de noche y sin conocer a nadie, digamos, en esa vecinidad. No tenía mucho para dónde ir. Entonces si hubiese sido solo eso no pasa nada. Pero después empezó a presionar. Es tipo, bueno, ¿querés ir al KTV? No me gusta cantar, le digo. ¿Querés ir a hacer unos masajes? No, gracias. No me parecía apropiado una mujer y un hombre solo ir a hacer masajes. Yo he acompañado, sí, muchas veces acá ahí con sus gente del trabajo, cuando tiene algún cliente o algo ahí, pero es un grupo de personas que van, no son tipo 2 personas solas. 2 personas solas las hacemos, pongamos que ahí yo, no, es medio raro. Entonces, yo agarré y me puse con el celular a mandar algunos mensajes que tenía, a responder algunos mails, y él empezó como a presionar más. Entonces yo empecé a hacerme la tonta que no le entendía. Que, no te entiendo eso. Y le digo, no te entiendo, perdón, estoy trabajando ahora, después hablamos. Le digo, dame un segundo que esto es urgente, tengo que hacer este trabajo. Y te estaba respondiendo medio de trabajo realmente, pero no era cosa urgente y necesitaba responderlo ya. Pero dije, esto es urgente, por favor, dame un segundo, después hablamos. Porque teníamos además 1 hora y media dentro del auto, hasta la ciudad. Y agarra y pone en el traductor de su celular y al principio me lo mostraba y yo seguía como que no lo veía. Entonces agarra después y con su celular me pone así y me lo pone acá enfrente, la traducción, digamos, con el celular, y me dice, responder.
y ahí me decía eso, si quería ir primero a un bar, él me pasaba a buscar de noche, iba a un bar, después íbamos a masajes y después a KTV. Le digo, no, tengo mucho trabajo que hacer, tengo que mandar el reporte de la oficina de Uruguay. Y seguía, bueno, si no te gusta KTV, no te gusta bar, podemos ir a un hot spring, a unas termas, a un sauna también. Le digo, además tengo mucho trabajo, tengo que seguir trabajando en el hotel, tengo que mandar todos los reportes de las inspecciones que hice hoy, tengo que responder un montón de mail, no tengo tiempo, le digo. Y seguía presionando. Le dije, no, tengo que hacer un montón de trabajo y estoy cansada, vengo hace 2 días con un montón de viaje, con un montón de trabajo, lo único que quiero hacer de noche es descansar. Y ahí como que me dejó de presionar. Llegamos al hotel y generalmente sí, te bajan la valija del auto, te abren la puerta, esas cosas las hacen bastante la gente acá como de caballerosidad, pero lo que yo no esperaba es que me bajó la valija y no me la quería dar. Y me la entró hasta la puerta del hotel. Que hay veces que me ha pasado, sí, me llevan hasta la puerta del hotel o incluso pasan el check-in. Yo ya tenía el check-in hecho. Lo único que me había llevado la valija porque tenía que ir por unas muestras adentro. Pero no paró ahí el llevarme hasta la puerta del hotel, sino que me la llevó hasta la puerta del ascensor. Y yo le digo, bueno, gracias, chau. Me dice, no, voy a subir a la habitación con vos. Y le digo, no vas a subir a la habitación conmigo. Y me dice, sí, quiero ver si está todo bien, si necesitas algo más. Y digo, no te preocupes, que yo ya estuve en este hotel, sé que está todo bien, la habitación es la misma. No necesito que subas. Y fue ahí como que no me quería dar la valija y yo le dije, no, yo no subo al ascensor. Yo tampoco quería ser descortés, digamos, porque dentro de todo tenía nuestras órdenes, es uno de nuestros proveedores y generalmente me gusta ser una persona cortés, pero ya era en un momento que no, para más la situación, el tipo no se quería ir, quería subir a la habitación conmigo, entonces yo estaba afuera del ascensor y decía, yo no me subo, y ahí me puse como un poco más cerca y dije, no, yo no me subo al ascensor con vos, le digo, dame mi valija. Y no me la quería dar y pasó un rato así y yo le dije, no tengo problema en quedarme acá parada por 1 hora. Y al final me la terminó dando. Pero, ¿viste cuando te queda esa sensación de que... ¿Por qué? Porque no es normal que un hombre con el que estás trabajando, que ni siquiera lo conoces mucho, es la primera vez que lo conoces, te quiera meter dentro de la habitación con vos. Cuando llegué a la habitación ya me caí así como re nerviosa y le conté esto y me dice, no es normal, traba la puerta porque estás en una ciudad chica y que quizás seguramente él conozca a todos ahí de la ciudad y puede decir, ay, a mi amiga me mandó un mensaje que le pasó algo, por favor déjenme entrar y le den una llave para entrar. Entonces, bueno, tenía tranqué la puerta y después se sentían, sí, pasos y movimientos afuera. Ay, pero pasé tan mal esa noche, tan mal, porque me sentí un poco acosada. Quizás es paranoia mía, pero cuando le decís que no hay y te sigue insistiendo una y otra vez. Y fue 1 hora y media de auto, el tipo insistiéndome de salir, pero no salir como otra fábrica, es que era, dale, te llevo a comer, que te gusta comer, sino que era, vamos al bar, después vamos a KTV, después vamos a masajes, después vamos al sauna. Cosas que para ser un hombre y una mujer solo en relación laboral no da. Si hubiese estado quizás la otra chica, la asistente, y somos 2 mujeres y un hombre, bueno, vamos a la sauna, es como más una salida laboral, de compañerismo, lo que sea. Que Caí lo hace con sus empleados y yo he ido también, pero no es un hombre y una mujer que se acaban de conocer, que están en una situación desconocida y que él sabía que me estaba poniendo nervioso y que yo decía que no, y encima me dice, te llevo hasta la habitación, quiero ver cómo es tu habitación adentro, no, a ver si está todo bien, no, ninguna vez me pasó eso y me he quedado en otras habitaciones de hoteles con otras fábricas que me han llevado al hotel y nunca, generalmente a veces sí me hacen el check-in, nomás porque son ciudades muy chiquitas que no hay nadie que hable inglés y yo no puedo manejarme, pero nunca que se pusiera petulante, no te doy la valija, pero bueno. Esa fue la única vez que me sentí segura, pero segura porque estaba en una ciudad que era muy chica, que yo no conocía, estaba sola y como me sentí más que insegura, acosada. Pues nunca más pasó por suerte y espero que no pase. Bueno, esta es mi historia y fue un momento de que, ay, me puse tan mal, pero bueno, ya lo viví, por suerte no pasó nada y bueno, lo puedo contar para que quizás a otras chicas que están en la misma situación que yo no les pasen. También después lo conté a esto, se lo conté obviamente a Caí, me dijo no es normal esto que te acaba de pasar, no, ninguna fábrica que sea un hombre solo
y una clienta femenina va a intentar de llevarla a la habitación o va a intentar de llevarla a un bar si vos no se lo pedís. Porque también puede ser la otra que yo le pido, ay, ¿dónde hay bares? Y él me dice, ay, sí, dale, vamos al bar. Pero yo no se lo pedí, yo incluso le dije, no, quiero descansar, y seguía presionando. Comer, sí, comer es lo más normal, todo el mundo te va a llevar a comer siendo mujer y siendo hombre también, pero que un hombre lleve a una mujer como que presione para salir a un bar no es lo normal. Y también se lo conté en su momento después, un par de días más tarde, que fue a visitar otra fábrica que ya había tenido como una relación más cercana con las chicas que trabajaban ahí. Las chicas me dijeron que la primera vez que yo fui a las fábricas de ellas también pensaron de que el trabajo me estaba exponiendo mucho a mandarme a mí, una mujer joven, digamos, sola a visitar las fábricas en ciudades que a veces son chicas y que no sabes lo que puede llegar a pasar. Fue lo mismo lo que me dijo, sí, me pareció raro la primera vez incluso que viniste de que te hayan mandado sola, porque generalmente las mujeres de tu edad no las mandan sola por un tema de eso, de que no sabes lo que puede pasar en las ciudades chicas. Y me dijeron, intentá de no volver a ir sola o cuando vayas, hace que la merchandiser, la asistente se quede con vos, que no se vaya sola por su cuenta. Así que no es algo que yo me lo imaginé en mi cabeza que era raro, sino que toda la gente de acá mismo me aseguró que no debería haber pasado eso. Como esta es mi historia y no sabía en realidad de qué podía pasar en esa hora y media que estaba en el auto, incluso en ese momento que no me quería dejar subir el ascensor. Y estando sola en una ciudad tan chica, tan lejos de todo lo que yo conocía, desconocida para mí, y mismo hasta no estar encerrada y con traba dentro de la habitación no me calmé, incluso hasta un poco más tarde, porque la traba es una de esas que pasás y yo decía, incluso si ese tipo consigue la llave, la puede patear, romper todo y se mete igual. No pasó nada, por suerte estoy bien y bueno, salí de esa, pero está bueno también quiero compartirlo para que no pase de vuelta con otras chicas en mi situación y que las empresas sean más conscientes cuando mandan a alguien, que siempre mandan a chicas jóvenes acá a China, de no pedirle que vayan a lugares así muy alejados solas, sino que intentar de siempre mandarlas en grupo. Eso es todo. Si tienen algún comentario, alguna vez les pasó algo parecido, pónganlo abajo. Suscríbanse a mi canal a ver más historias. Pongan me gusta y gracias. Chao.